mañana damos la bienvenida a Sofía Cabrera. Ella es docente investigadora de la Universidad UTE. Sofía, buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Janet? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema bien interesante, redes sociales y cómo han impactado los científicos en esas redes sociales, especialmente una red que es bastante violenta, que es noticiosa básicamente, pero en el que han logrado encontrar un lugar científicos ecuatorianos, médicos científicos ecuatorianos, y es la red Twitter. Cuéntame un poco cuál es la investigación o en qué consiste la investigación que hicieron y cuáles son los resultados. Bueno, esta investigación que la hicimos desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, parte de analizar este performance propio que ahora tiene Twitter, ¿no? Para informar, para comunicar, para agredir, para discutir, para generar opinión pública. Entonces, la propuesta era identificar qué estaba pasando con el discurso científico durante la pandemia, porque nos damos cuenta que en este espacio, ¿no es cierto?, se generaron muchos contenidos científicos porque había una ciudadanía que estaba viviendo en medio de la incertidumbre. De hecho, seguimos viviendo en medio de la incertidumbre y estaba buscando información validada, contrastada, de acuerdo a un lenguaje con su contexto, para poder resolver cuestiones de su vida diaria, en este caso, la prevención del contagio. Claro, yo creo que el tema COVID es uno de los temas que más se ha difundido a través de redes sociales y Twitter no ha sido la excepción. Y yo creo que es el tema sobre el que más informados estamos las personas, pero obviamente existe incertidumbre porque todavía no hay una cura, porque todavía no se sabe bien cómo funciona la enfermedad, cómo se contagia, quién se contagia y por qué hay gente que no se contagia, etcétera. Pero definitivamente es un tema que interesa mucho. ¿Cómo les ha ido a los científicos y qué científicos fueron estudiados? Bueno, nosotros estudiamos 5 científicos porque partimos de una lista como de 20 científicos. Entonces, básicamente seleccionamos luego 5 científicos porque estos científicos tenían como una interacción en Twitter durante el primer mes de la pandemia, ¿no? Porque analizamos el primer trimestre. Entonces fueron en este caso 5 científicos: Esteban Ortiz, Linda Guamán, Santiago Ron, Damaris Intriago y María Claudia Segovia. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en este cuadro, ustedes pueden ver el número de seguidores que ellos lograron consolidar hasta el 15 de junio, ¿ya? Claro, hablemos de los seguidores. Digamos, si tú le ves, pueden sonar a pocos, pero hay que mirar la evolución, ¿no? Fueron, digamos, ¿en qué porcentaje crecieron durante la pandemia en sus seguidores? Bueno, nos damos cuenta que fueron creciendo en un 30 y un 40%. Nosotros pudimos analizar esto por 2 formas, ¿no? Primero, la búsqueda avanzada de Twitter y luego la aplicación Twitonomy, ¿no? Las dos te permiten identificar contenidos, números de tweets al día, cuántos tweets pueden ir acumulando y luego también identificar si es que utilizaron materiales de apoyo, ¿no? Que en este caso también es importante en la red, porque aquí puedes identificar que puede haber 2 contenidos, o un contenido netamente informativo con un tono divulgativo, que es en este caso la propuesta de los científicos, y en otro caso un tono netamente de opinión, es decir, que se enredan, ¿no es cierto?, en la situación que es Twitter, ¿no? En lo que hace Twitter, que es generar opinión pública. Entonces, básicamente lo que nosotros identificamos, por un lado, es hacer un análisis de discurso de los tweets más destacados durante el primer mes, en abril, ¿no es cierto? Entonces, identificamos dentro de esos tweets la situación, el contexto que estaba pasando. Por ejemplo, había mucha incertidumbre por las pruebas, ¿no es cierto?, pruebas PCR, pruebas de antígenos, por el tema de las mascarillas, por el tema de si el virus se contaminaba por la ropa, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la presencia de mujeres científicas en este tipo de espacios y sobre todo en las investigaciones. Entonces, luego nosotros nos interesó analizar qué tipo de información compartían estos investigadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí te dabas cuenta que unos compartían noticias, otros seguían haciendo un análisis de la correlación de las cifras, por otro lado, otros compartían información relevante de datos científicos, pero otros también se quedaban dentro de la opinión. Entonces, eso es interesante analizar porque, como digo, actualmente la comunidad científica se ha dado cuenta del potencial que tiene Twitter para ser una fuente alternativa de divulgación, ¿no? Alternativa a los medios tradicionales, con el propósito de llegar a generar un engagement con comunidades que les están siguiendo y que, sobre todo, como digo, lo interesante aquí son gente que necesita esta información para resolver cuestiones de su vida diaria. Entonces, para ir consolidando la información que nos das, ¿no? A través de este análisis lo que se ha confirmado es que sí puede haber un interés de la comunidad en temas relativamente duros y distantes, lejanos, como son los temas científicos. A la gente sí le interesan, siempre y cuando también se adapten a lo que la comunidad necesita o espera. ¿Qué tipo de lenguaje están utilizando? ¿Cómo han logrado ese engagement con la gente? Porque el científico siempre tiende a querer manejar un lenguaje
muy técnico, de mucha altura, que le dé como esa característica de científico, ¿no? Pues bueno, Janet, en la investigación nosotros evidenciamos más bien que esta comunidad científica, la de Ecuador, porque ahora hay muchos científicos que están fortaleciendo también este espacio en Twitter, pues están utilizando un lenguaje común, un lenguaje sencillo, están tratando de abarcar contenidos cotidianos para llegar a la ciudadanía y poder comunicar ciencia, que eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro podemos nosotros evidenciar cuál es el número de tweets acumulados de abril a junio de los científicos analizados. Entonces te das cuenta que los científicos lograron consolidar un número de tweets que supera, ¿no es cierto?, más de los 10.000 tweets en ciertos casos, y esto implica en la necesidad de fortalecer los discursos científicos, ¿no? Luego otra cuestión súper importante es identificar qué tipo de información comparten, como decía, ¿no? Noticias, links de relevancia, en este caso los datos científicos o la correlación de las cifras, o simplemente quedarte en la opinión. Yo creo que el estudio demuestra básicamente que estamos viendo a una nueva generación de personas de la comunidad científica que se están dando cuenta de la necesidad de fortalecer la comunicación pública de lo que están haciendo en los laboratorios, en las universidades, en los centros de investigación, para tener un reconocimiento social. Y eso es importante porque te das cuenta que en un momento en el que estamos viviendo con tanta desinformación en las redes sociales, pues es importante que en cambio ellos se conviertan en los propios influencers, ¿no?, de contenido científico validado y contrastado, y que sobre todo puedan llegar a la ciudadanía generando este engagement. Claro, contenido creíble y que valga la pena compartir, que es la clave de las redes sociales. Pero ¿qué pensará el mundo científico de los nuevos científicos? Porque pues los que están entrando en esta onda de las redes sociales son jóvenes. Pero pues hay científicos de mucho reconocimiento a nivel internacional, a nivel mundial, y aquí en el Ecuador también, que digamos ya son de otras generaciones y que no solamente se niegan a participar en redes sociales, se niegan incluso a exponer sus temas, sus descubrimientos, sus opiniones o sus análisis, sus estudios en medios de comunicación, digamos, abiertos como este. Bueno, mira, ahora hay hasta científicos que están difundiendo y hablando de ciencia en TikTok, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que es romper este paradigma. A nivel internacional tú tienes realmente un auge. Los científicos, las científicas están en estos espacios generando opinión pública, compartiendo información, contrastando, y tienen un auge, una llegada muy interesante a la ciudadanía. Yo creo que más bien aquí en el país hay que fortalecer estos temas de divulgación, porque en el país no se ha consolidado una estrategia de divulgación científica que permita que al investigador, al mismo tiempo que haga difusión entre pares, pueda hacer divulgación a la sociedad en general. Y eso es importante, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de cómo las investigaciones científicas, que pueden estar financiadas incluso con recursos públicos, puedan llegar a la ciudadanía y decirle, mire, con los impuestos que usted paga se hizo esta investigación o se está fortaleciendo este análisis. Yo creo que eso es realmente importante, y nosotros a nivel país tenemos como ese desafío, fortalecer el proceso de divulgación científica, pero institucionalizándolo desde las universidades. Ya, pero ¿quién debería dirigir, quién debería poner en orden esas reglas, esa normativa para que fluya mucho más fácilmente la información y sobre todo se atienda, se escuche y se considere también las necesidades de la población? Bueno, los entes rectores que manejan los temas de política pública de ciencia y tecnología, ¿no? En este caso CENESID, o también las instituciones que hacen la evaluación de la actividad docente e investigativa de los profesionales de las universidades. ¿Por qué no se ha hecho? ¿No ha habido interés? ¿No se les ha planteado, no se les ha propuesto la idea? Pues desde varios colectivos que estamos trabajando estos temas desde la sociedad pública, siempre hemos estado motivados en promover este tipo de acciones, pero lastimosamente lo que podemos identificar es que como no hay una línea consecutiva en torno a las políticas públicas de ciencia y tecnología, eso ha determinado que también no se entienda la necesidad de fortalecer el tema de la divulgación científica. Entonces, yo creo que eso es un desafío para las nuevas administraciones que vengan, ¿no es cierto?, a futuro, y que evidencien que ya hay un trabajo en temas de divulgación, que la comunidad científica está buscando espacios y que está consolidando espacios en medios alternativos como las redes sociales, y que por lo tanto se debería acrecentar el interés para que en las universidades haya departamentos de divulgación científica. A los investigadores se les pueda también dar reconocimientos por su labor en realizar divulgación científica, porque finalmente termina siendo un reconocimiento social, ¿no? Y la ciudadanía está creyendo y fomentando la credibilidad a fuentes confiables y ya no a influencers que quizás no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Y que simplemente hablan, pero que te utilizan un lenguaje que puede ser más lúdico, más entretenido, pero que puede ser el lenguaje de la desinformación.
Una última pregunta, ¿qué tantas críticas han recibido dentro de la misma comunidad científica aquellos científicos o médicos que opinan? Pues bueno, básicamente lo que hemos evidenciado hasta el momento es que la gente está súper motivada, ¿no es cierto? Los mismos investigadores y las investigadoras que han visto este estudio están motivadas en querer también fortalecer sus espacios en redes sociales y contar lo que están haciendo. Pero por otro lado, claro, también vemos que esto genera también como un impacto en los egos de los mismos investigadores, ¿no? Que en este caso yo creería que es necesario trabajar conjuntamente. O sea, aquí hay un bien común que es que la sociedad tenga información cercana, certera, validada, contrastada sobre lo que estamos viviendo actualmente en tema de pandemia, y es algo que no está pasando. Entonces, más bien, yo creo que ese es el mensaje que hay que reiterarlo, ¿no? Trabajar en comunidad, que las comunidades científicas vengan a las redes sociales y que nos compartan la información de lo que están haciendo para llegar a la ciudadanía. Gracias, Sofía, por estar esta mañana con nosotros compartiéndonos este interesante estudio. A ustedes también les agradezco por su atención, por su presencia. Los espero mañana con más entrevistas. Que tengan un excelente día.